Clara Warren presionó las palmas de las manos contra el cuello de la yegua moribunda y susurró la única oración que le quedaba. No para ella, no por misericordia, no por un milagro. Rogó porque el animal respirara una vez más. Porque si este caballo vivía, ella vivía. Si moría, no tendría nada. Ni trabajo, ni techo, ni un nombre que valiera la pena conservar. El hombre que era dueño de este caballo ya le había dicho que no. Ella se había quedado de todos modos, en la oscuridad, en el polvo, sola. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete a nuestro canal y sigue el viaje de Clara hasta el final. Deja tu ciudad en los comentarios abajo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La diligencia dejó a Clara Warren parada en medio de la calle principal de Hollow Creek a las 10 de la mañana y ni una sola alma se movió para ayudarla. Ella no esperaba que lo hicieran. Estaba allí con una bolsa de alfombra, un par de guantes rotos y ese tipo particular de quietud que solo pertenece a las mujeres que han aprendido que llorar en público cuesta más de lo que vale. El calor del verano ya era castigador. El polvo de la diligencia que se había ido flotaba en el aire a su alrededor como un juicio, lento para asentarse, reacio a irse. Tenía 29 años. Tenía 12 pesos con 40 centavos cosidos en el forro de su falda. No había comido desde la mañana anterior. Tomó su bolsa y caminó hacia la mercería. El hombre detrás del mostrador era de cuello grueso y cara colorada, con esa sonrisa que solo aparece cuando huele debilidad. Se llamaba Delbert Combs, aunque Clara aún no lo sabía. La miró de arriba abajo con la lenta y deliberada evaluación de un hombre que tasaba ganado. Ayudarla, dijo, no como una pregunta, sino como una advertencia. Busco trabajo, dijo Clara. Soy buena con los animales, caballos, ganado, mulas. Conozco la medicina veterinaria, tratamientos herbals, cuidado de heridas, manejo de fiebres. También cocino, puedo remendar y no me quejo. La sonrisa de Delbert se ensanchó. Entonces le pido 3 días de crédito para suministros básicos mientras encuentro una posición. Se lo pagaré con intereses una vez que esté ganando. Delbert se apoyó en el mostrador y miró más allá de ella a los 2 hombres sentados cerca de la ventana. Uno resopló. El otro ni siquiera se molestó en ocultar su risa. Señora, dijo Delbert, todavía sonriendo. Usted entró a mi tienda sola. Sin marido, sin carta de recomendación, sin nada más que una bolsa rota y una opinión realmente impresionante de sí misma. ¿Sabe cómo llamamos a las mujeres así en Hollow Creek? Clara lo miró directamente a los ojos. Ingeniosas. Los hombres junto a la ventana se rieron abiertamente. Delbert negó con la cabeza. Las llamamos problemas, dijo. No extiendo crédito a los problemas. Ahora, si no va a comprar, le agradecería que siguiera su camino antes de que ahuyente a los clientes que pagan. Clara no se inmutó. Dio la vuelta, salió y dejó que la puerta se cerrara silenciosamente detrás de ella. El silencio era el único poder que le quedaba, y pensaba usarlo con cuidado. Afuera, la calle no le ofrecía nada. Una mujer barriendo un porche 3 puertas más abajo le devolvió la mirada y apartó la vista rápido. Esa cobardía particular de alguien que siente simpatía pero valora más su reputación. 2 vaqueros frente al salón siguieron su movimiento con el interés perezoso de hombres que no tenían nada mejor que hacer y nadie que los detuviera. Oiga, señorita, la llamó uno. ¿Busca trabajo o busca marido? Porque yo tengo una opinión sobre ambos. Su amigo se rió. Clara siguió caminando. Había aprendido algo en los 18 meses desde que su esposo James Wickham se fue de su reclamación en el territorio de Arizona y les dijo a todos al este del río Colorado que ella era imposible, estéril, difícil, desafortunada y fría. Había aprendido que una mujer sola en la frontera ocupaba un espacio muy específico y muy peligroso. Demasiado pobre para ser respetada, demasiado mujer para ser creída, demasiado orgullosa para representar ese tipo de indefensión suave que a veces te compra un poco de misericordia. Había sobrevivido en el territorio de Arizona por su cuenta durante 4 meses después de que James se fuera. Había sobrevivido al camino hacia el norte.
Había sobrevivido a 3 pueblos que no le ofrecieron más que puertas cerradas y opiniones ruidosas. También sobreviviría a Hollow Creek. Pero necesitaba una forma de entrar. Se detuvo al borde de la calle donde una mujer mayor cargaba sacos de harina en una carreta con la eficiencia de alguien que lo había hecho durante 40 años sin que una sola vez le ofrecieran ayuda. Disculpe, dijo Clara, y mantuvo su voz firme y profesional, despojada de cualquier cosa que pudiera leerse como desesperación. Busco trabajo en un rancho, cuidado de animales específicamente. Tengo experiencia. No busco caridad. ¿Hay alguien en esta zona que esté contratando? La mujer se enderezó y la miró con unos ojos pequeños y penetrantes que no perdían detalle. ¿De dónde viene? Del territorio de Arizona, sola. ¿Sola? Sí, señora. La mujer guardó silencio un momento. Luego dijo, la mayoría de los ranchos por aquí no contratarán a una mujer sin un hombre que responda por ella. Eso es un hecho, no mi opinión. Hizo una pausa. Solo hay una excepción. ¿Quién? La mujer dudó, como si decidiera si decirle a Clara era una bondad o una crueldad. Garrett Coe, dijo finalmente. Es dueño de la operación más grande de esta parte de Nuevo México. Rancho Coe, 5 millas al este. A él no le importa mucho lo que piensen en el pueblo. Maneja el lugar a su manera. Cogió otro saco de harina. Por supuesto, también ha echado a gente de sus tierras con un rifle en la mano, así que eso hay que considerarlo. ¿Alguna vez ha disparado a alguien que no estuviera invadiendo? La mujer casi sonrió. Casi. Que yo sepa, no. Entonces agradezco la información, dijo Clara. Y se giró hacia el este. Ya era pasado el mediodía. El sol no era una presencia en ese cielo tanto como una acusación que presionaba cada superficie con la crueldad específica de un verano de Nuevo México que no se disculpaba por sí mismo. Clara caminó con su bolsa en una mano y la barbilla en alto, y su mente resolviendo el problema como siempre resolvía los problemas, desde adentro hacia afuera. Empezando por lo que sabía. Sabía de caballos. Eso no era arrogancia. Era un hecho. Su padre había sido criador de caballos en Kentucky antes de que la tierra y el dinero se agotaran. Y le enseñó a Clara todo lo que sabía antes de morir cuando ella tenía 17 años. Sabía de horarios de alimentación y cuidado de pezuñas y los signos particulares de cólico, de laminitis y de infecciones respiratorias. Sabía cómo entablillar una pata y cómo manejar una fiebre con corteza de sauce y cómo leer la postura de un animal mejor que la mayoría de los hombres que habían trabajado con ganado toda su vida. Sabía que el conocimiento era la única moneda que tenía que nadie podía quitarle. También sabía que caminaba 5 millas bajo el sol directo con el estómago vacío y 12 pesos que no podía gastar hasta que tuviera un lugar seguro donde hacerlo, y que si Garrett Coe la rechazaba, tendría que reevaluar toda la situación con muy pocas opciones buenas restantes. Caminó de todos modos. El rancho Coe se le apareció por etapas. Primero la línea de la cerca, luego la torre de agua, luego la forma de la casa principal, retirada del camino con la solidez particular de una estructura construida para durar y no para impresionar. Había caballos en el potrero lejano, un granero 2 veces más grande que la casa, varios cobertizos en buen estado. Toda la operación tenía el aspecto de un lugar manejado por alguien que trabajaba duro y pensaba con cuidado, y no desperdiciaba nada, ni siquiera las palabras. La puerta de hierro estaba cerrada. Clara dejó su bolsa, abrió la puerta ella misma, pasó y la recogió de nuevo. Un hombre apareció desde la dirección del granero antes de que ella hubiera recorrido 20 yardas. No era Garrett Coe. Era más joven, delgado, con una mirada desconfiada y una soga en la mano. Esto es propiedad privada, dijo. Lo sé, dijo Clara. Vengo a hablar con el señor Coe sobre un puesto. No estamos contratando. Prefiero oír eso del señor Coe. La mirada desconfiada del joven se profundizó. Parecía estar decidiendo si sacarla físicamente o ir a buscar a su jefe para que lo hiciera. Después de un momento, se dio la vuelta y caminó hacia la casa.
Clara esperó donde estaba, que era exactamente lo correcto. Avanzar sin ser invitada indicaría desesperación. Retroceder indicaría derrota. Se quedó quieta y dejó que la situación se resolviera sola. El hombre que salió de la casa no era lo que ella esperaba, y ella no estaba segura de qué esperaba. Garrett Cole era alto y delgado, como los hombres que trabajan duro y comen lo suficiente, pero nunca lo bastante como para ablandarse. Tenía el cabello oscuro con canas en las sienes, y un rostro que había sido opuesto alguna vez, y que aún era algo, no blando, no cruel, sino cerrado. Cerrado como se cierra una puerta cuando la persona dentro no está interesada en visitantes. No llevaba sombrero, y sus mangas estaban arremangadas hasta el codo, y tenía grasa en la mano derecha de algo mecánico. Y la miró con ojos que no eran ni cálidos ni fríos. Solo evaluadores. Se detuvo a unos 10 pies de ella. No, dijo. Una palabra, ni cruel, ni disculpable. Definitivo. Clara lo había esperado. Había tenido 5 millas para prepararse. Respiró una vez por la nariz y luego levantó la barbilla y lo miró directamente. Entonces mírame a los ojos mientras despides a la única mujer en este condado que puede salvar a un caballo moribundo, dijo. Algo se movió en su rostro. No mucho, no una sonrisa, no una apertura, pero algo se detuvo que podría haber seguido adelante. Mis caballos no se están muriendo, dijo. Uno de ellos sí, dijo Clara. Vi la forma en que tu yegua gris estaba parada en ese potrero lejano cuando subía por el camino. Las patas traseras cargando demasiado peso. Las delanteras apenas tocando el suelo. Lleva así al menos 3 días según la forma en que la favorece. Eso es laminitis, señor Cole. Laminitis grave. Y si su capataz le ha estado diciendo que solo necesita descanso, su capataz está equivocado. Un largo silencio. Garrett giró ligeramente la cabeza y miró hacia el potrero lejano. Luego volvió a mirarla. Me llamo Clara Mewadam, dijo ella. He trabajado con caballos desde que tenía 10 años. Mi padre criaba cuartos de milla en Kentucky. Conozco la laminitis. Sé cómo tratarla si se detecta antes de que la rotación se establezca. No sé si ya hemos pasado ese punto, pero me gustaría examinarla antes de decirle algo. Hizo una pausa. No le pido que confíe en mí. Le pido que me deje mirar a un caballo. Garrett Cole la miró fijamente durante un largo momento con esa expresión cerrada y evaluadora que no revelaba nada. Luego dijo, entonces, vamos. No se ofreció a cargar su bolsa. Ella no esperaba que lo hiciera. La recogió y lo siguió hacia el granero. La yegua se llamaba Dachis, como Clara aprendió de la pequeña placa de latón en la puerta de su establo. Era una gris overa, de unos 12 años, con el pecho profundo y el hombro inclinado que hablaban de buena cría y de una vida de trabajo. Estaba parada exactamente como Clara había descrito desde 100 yardas de distancia. El peso desplazado con fuerza hacia atrás, las patas delanteras colocadas con cautela, el dolor invisible de los laminitis inflamados irradiando de cada movimiento cauteloso. Clara dejó su bolsa fuera del establo y entró sola. Pasó las manos por las patas delanteras de la yegua sin hablar. Los cascos estaban calientes, no tibios, calientes. Presionó el pulgar contra la banda coronaria y sintió que el animal se estremecía. Miró el ángulo de la pared del casco, los anillos presionados en el cuerno por semanas de flujo sanguíneo interrumpido, la sutil concavidad formándose en la punta. Se enderezó y se giró para enfrentar a Garrett, que estaba apoyado en la puerta del establo con los brazos cruzados. Todavía no ha rotado, dijo Clara. Apenas, pero estamos cerca. Si hubiera seguido así unos días más, la habría perdido. Mantuvo la voz plana. Informativa. No te lo dije, solo un hecho. Puedo tratarla. Remojos en agua fría 2 veces al día, 20 minutos cada sesión, cama profunda con arena. Si tiene, virutas y no. Quítele todo el grano, solo pasto, heno, y no mucho. Necesitaré corteza de sauce blanco si tiene, o puedo trabajar sin ella. Y necesita moverse un poco, paseos controlados 2 veces al día.
No descanso, movimiento. Garrett permaneció en silencio. Desde algún lugar detrás de él, una voz dijo, «Co, no estarás considerando esto en serio». Un hombre corpulento con barba gris salada apareció a su lado. El capataz, claramente, con la expresión de un hombre cuya autoridad estaba siendo cuestionada por una mujer con una bolsa de alfombra rota. Ya te dije que la yegua tiene que ser sacrificada. Ahorrarle el sufrimiento. No necesita ser sacrificada, dijo Clara, sin mirar al capataz, manteniendo los ojos en Garrett. Necesita 3 semanas de tratamiento constante y alguien dispuesto a hacer el trabajo. Eso es todo. Y supongo que te estás ofreciendo como voluntaria, dijo el capataz con ese tono particular que usan los hombres cuando quieren hacer sentir a una mujer ridícula por tener una opinión. Sí, dijo Clara simplemente. Lo estoy. El capataz hizo un sonido grave en su garganta. Co. Hank, dijo Garrett en voz baja. Hank dejó de hablar. Garrett miró a Clara otro largo momento. Luego dijo, ¿has comido hoy? La pregunta la sorprendió. Casi dice que sí por orgullo. Y entonces pensó en los 12 pesos en el forro de su falda, el estómago vacío y las 5 millas que acababa de caminar, y dijo, no. Ruth te dará de comer, dijo. Hablaremos de los términos después. Se dio la vuelta y caminó de vuelta a la casa sin mirar si ella lo seguía. Hank la miró con hostilidad abierta. Clara lo miró con la mirada tranquila y firme que había estado perfeccionando desde los 17 años, cuando los hombres comenzaron a subestimarla. Empezaré el primer remojo esta noche, dijo amablemente. Si no le importa mostrarme dónde guardan los baldes. La mandíbula de Hank se tensó. Le mostró dónde estaban los baldes. Ruth Maddox tenía 63 años, corpulenta como una mujer que había peleado contra la frontera y había ganado. Y miró a Clara al otro lado de la mesa de la cocina con la evaluación franca y poco romántica de alguien que había visto pasar por esa puerta a muchas mujeres desesperadas y había aprendido a distinguir entre las que durarían, y las que no. Come primero, dijo Ruth, y puso un plato de frijoles y pan de maíz frente a ella. Habla después. Clara comió. Comió con la gratitud concentrada y eficiente de alguien que entendía que la comida no era un hecho y que fingir lo contrario era un lujo que no podía permitirse. Ruth la observó y no dijo nada hasta que el plato estuvo limpio. ¿Sabes lo que haces con ese caballo?, preguntó Ruth. Sí, señora. ¿Sabes lo que haces al venir sola a este rancho? Clara levantó la vista. Sé lo que hago. Ruth hizo un sonido que no era del todo aprobación ni del todo escepticismo. Era algo intermedio. El sonido de una mujer que reservaba su juicio por el momento. Hollow Creek es un pueblo pequeño, dijo. Los pueblos pequeños hablan. Ya han estado hablando de ti y llevas aquí menos de un día. Lo sé, dijo Clara. Beatrice Harland habrá oído que estabas aquí antes del amanecer. ¿Quién es Beatrice Harland? La expresión de Ruth no cambió, pero algo en sus ojos lo hizo. Mujer rica, viuda de un ganadero. Tiene echado el ojo al rancho Cole desde hace 3 años y a Garrett Cole desde hace aproximadamente el mismo tiempo. No le gustan las complicaciones. No soy una complicación, dijo Clara. Soy una especialista en ganado solicitando un trabajo. Ruth casi sonrió de nuevo. Estaba haciendo eso a menudo, casi sonreír, como si una sonrisa completa fuera algo que racionaba cuidadosamente. Eso es lo que eres, dijo. Lo que Beatrice Harland dirá que eres es algo completamente diferente. Clara juntó las manos sobre la mesa. Señora Maddox. Ruth. Ruth. He pasado el último año y medio siendo llamada cosas que no soy por personas a las que les resultaba conveniente. No puedo detenerlos, pero puedo hacer mi trabajo tan bien que las palabras dejen de importar. Hizo una pausa. Si el señor Cole me da la oportunidad. Ruth la miró durante un largo momento. Luego tomó el plato de Clara y dijo, te dará 3 días. Así es como trabaja. 3 días para demostrar tu valía, luego decide. No los desperdicies.
Esa noche, sola en el granero con una linterna y 2 baldes de agua fría, Clara se arrodilló junto a Dachis y comenzó el primer tratamiento. La yegua estaba nerviosa al principio, moviéndose y tirando, poco acostumbrada a la sensación y a esta humana en particular. Clara le habló en voz baja y uniforme, no con palabras de bebé, no con órdenes, solo conversación, como su padre le había enseñado. Los caballos, decía, no necesitan entender las palabras. Necesitan entender que no tienes miedo y que no te vas a ir. Dachis se calmó. Afuera, la noche de Nuevo México presionaba caliente y llena de grillos y el sonido lejano del ganado. En algún lugar de la casa principal, una lámpara seguía encendida en una ventana que daba al este. Clara no la miró. Tenía un caballo que salvar y 3 días para mostrarle a este hombre frío, reservado y complicado exactamente qué clase de mujer era. Pensaba usar cada una de esas horas. Para la mañana del tercer día, las manos de Clara estaban en carne viva. No tiernas, no delicadas, el tipo de carne viva que viene del agua fría, la cuerda y el trabajo que no se detiene porque tu piel lo pida. Había estado remojando los cascos de Dachis 2 veces al día desde la noche que llegó. Y entre tratamientos, había estado acarreando agua, ajustando la cama, midiendo porciones de heno y aprendiendo el ritmo de un rancho que no se ralentizaba por nadie. Mucho menos por una mujer que aún no había demostrado que pertenecía allí. No había dormido más de 4 horas seguidas. No se quejó. En cambio, trabajó. Trabajó como su padre le había enseñado a trabajar, en silencio, con precisión, sin necesidad de una audiencia. Para el final del segundo día, ya había cambiado el horario de alimentación de Dachis, reemplazado la ración de grano con heno de pasto medido, e identificado a otros 2 caballos en el potrero del este con signos tempranos de estrés respiratorio por el polvo del verano. Se lo había mencionado a Hank, quien la había mirado como si hablara un idioma extranjero y le dijo que los caballos estaban bien. Fue directamente a Garrett. Lo encontró en la parte trasera del cobertizo de equipos, agachado sobre un eje de rueda roto con una llave en la mano y esa concentración quieta y particular de un hombre que prefería los problemas que podía arreglar con herramientas. Esperó hasta que terminó el giro que estaba haciendo antes de hablar. Los 2 roanos del potrero del este, dijo. El más grande respira superficialmente por el lado izquierdo. El más pequeño tiene una secreción nasal que comenzó clara y se está volviendo amarilla. Si es rinitis por polvo, se extenderá por todo el rebaño antes de que termine la semana. Puedo tratarlos ahora con inhalaciones de vapor y mantenerlo contenido, o podemos esperar y tratar 12 caballos en 10 días. Garrett dejó la llave. Miró sus manos, la piel enrojecida y agrietada, la grieta en la base de su pulgar, y luego su rostro. ¿Dormiste? No vine aquí a dormir, dijo ella. Estoy aquí para trabajar. ¿Tengo su permiso para tratar a los caballos o no? Una pausa, no muy larga. Haga lo que tenga que hacer, dijo él, y volvió a tomar su llave inglesa. Ella trató a los caballos esa tarde. Para la mañana siguiente, ambos animales ya mostraban mejoría. No le reportó esto a Garrett. No se lo reportó a nadie. Simplemente pasó al siguiente problema, como se hace cuando uno entiende que su valor se demuestra por la acumulación de resultados silenciosos y no por anunciarlos. Pero Hank se dio cuenta. Hank Dowley había sido capataz del rancho Cole durante 7 años. Y en esos 7 años, había manejado el ganado con una combinación de experiencia, terquedad y la inquebrantable creencia de que la manera en que siempre había hecho las cosas era la manera en que debían hacerse. La presencia de Clara no era para él una cuestión de competencia. Era una cuestión de orden. Ella lo alteraba simplemente por existir. En la mañana del cuarto día, la encontró en el granero principal reorganizando el sistema de almacenamiento de forraje, separando calidades de heno, moviendo los contenedores de grano para reducir la exposición a la humedad, etiquetándolo todo con la precisión metódica de alguien que había pensado en el problema desde el principio y había trabajado hacia afuera. ¿Quién te dijo que hicieras eso?, dijo él. Clara levantó la vista. Nadie. El sistema actual está causando contaminación del alimento.
2 de los contenedores de grano tienen daños por humedad en el tercio inferior. Probablemente estás perdiendo el 15% del valor nutritivo antes de que siquiera llegue a los caballos. He estado manejando este suministro de forraje durante 7 años, dijo Hank. Lo sé, dijo Clara. Puedo verlo. No fue un insulto. No fue dicho como tal, pero cayó como uno, y el rostro de Hank se puso de un rojo profundo y lento que comenzó en el cuello y subió hacia arriba. Tienes un buen descaro, dijo en voz baja y tensa. Tengo un trabajo que hacer, dijo ella. Si quieres volver a poner los contenedores donde estaban, es tu decisión. Solo pensé que querrías saber sobre la pérdida. Volvió a etiquetar. Hank se quedó allí un momento, respirando fuerte por la nariz, y luego se dio la vuelta y salió del granero sin decir otra palabra. Esa tarde, 2 de los muchachos más jóvenes del rancho, muchachos, en realidad, de 19 y 21 años, con la arrogancia confiada de jóvenes que nunca han tenido que rendir cuentas ante una mujer, empezaron a hacer comentarios mientras ella trabajaba. No en voz alta. No dirigidos a ella. Exactamente. Solo lo suficientemente alto. Supongo que cree que ahora es la capataz, dijo uno al otro. Supongo que cree muchas cosas, respondió el otro. Clara siguió moviéndose. Había aprendido temprano que reaccionar les daba más de lo que merecían. Pero entonces el más alto, el llamado Pete, que tenía una sonrisa fácil y el hábito de usarla como arma, dijo, debe haber algo especial en una mujer que camina 8 kilómetros sola solo para limpiar establos. Me pregunto qué es lo que realmente busca. Clara dejó sus herramientas. Se dio la vuelta. Miró a Pete con la mirada calmada y directa que reservaba para situaciones que requerían absoluta claridad. Busco un sueldo, dijo ella. Igual que tú. Ahora, si tienes trabajo que hacer, te sugiero que lo hagas, porque el señor Cole me parece un hombre que presta atención, y no creo que te esté pagando para que te quedes ahí parado construyendo teorías sobre mí. La sonrisa de Pete titubeó. Su amigo miró al suelo. Clara recogió sus herramientas. Pete no dijo nada más. Ese día, al menos. Fue Ruth quien le contó lo de Duchesa esa quinta mañana, antes de que Clara siquiera llegara al granero. Ruth apareció en la puerta del pequeño cuarto cerca de la casa de aperos, donde Clara había estado durmiendo en una angosta camilla bajo una sola manta de lana, y dijo sin preámbulo, más vale que vengas a ver tu caballo. Clara estaba de pie y en movimiento antes de que la oración terminara. Duchesa estaba parada al frente de su establo, no encogida, no retrasada, de pie con el peso distribuido, orejas hacia adelante, cabeza en alto, con la expresión alerta e interesada de un animal que había dejado de doler lo suficiente como para volver a sentir curiosidad por el mundo. Volvió su hocico hacia Clara cuando ésta entró por la puerta del establo, y Clara presionó su palma contra la mandíbula de la yegua y sintió la exhalación cálida y constante de un caballo que no estaba en crisis. Revisó los cascos, aún calientes, pero significativamente menos. La banda coronaria estaba menos inflamada. La yegua aceptó el tacto sin estremecerse. Clara se enderezó. No lloró. No era una mujer que llorara fácilmente. E incluso si lo hubiera sido, no lo habría hecho allí, en el granero, donde cualquiera pudiera verla. Pero algo sucedió detrás de su esternón. Un aflojamiento, una liberación, como un nudo que había estado tenso durante 5 días y finalmente se le permitía aflojarse. Oyó pasos detrás de ella. Garrett Cole estaba en la puerta del establo, café en mano, observando a Duchesa como observaba la mayoría de las cosas, en silencio, sin revelar nada. Pero sus ojos se movieron del caballo a Clara y se quedaron allí un latido más de lo necesario. Todavía no está fuera de peligro, dijo Clara, manteniendo su voz profesional. Otras 2 semanas de tratamiento como mínimo, pero la rotación no se ha establecido. Va a estar bien. Garrett guardó silencio un momento. ¿Dormiste en el granero anoche?, dijo. No era una pregunta. Clara había dormido en el granero las 2 últimas noches, no en su camilla, sino sobre un montón de virutas limpias cerca del establo de Duchesa, lo suficientemente cerca para oír si la respiración de la yegua cambiaba.
No le había dicho a nadie que estaba haciendo esto. La estaba monitoreando, dijo ella. Garrett la miró durante un largo momento. El cuarto cerca de la casa de aperos es tuyo mientras trabajes aquí, dijo. El salario es de $12 al mes, igual que los peones. Comes con Ruth. Clara sostuvo su mirada. ¿Y mis responsabilidades? La salud del ganado, todo. Él hizo una pausa. Hank maneja las operaciones. Tú manejas los animales. Si hay un conflicto, vienes a mí. A Hank no le va a gustar eso, dijo ella. No, dijo Garrett. No le va a gustar. Otra pausa, más corta. ¿Tienes algún problema con ese arreglo? No, dijo Clara. Garrett asintió una vez, se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa con su café. Ruth apareció al lado de Clara como si hubiera materializado del aire. Bueno, dijo. Bueno, respondió Clara. Ruth casi sonrió, su casi sonrisa. No se te suba a la cabeza, dijo, y se fue a preparar el desayuno. Las semanas que siguieron fueron las más duras que Clara había trabajado en su vida adulta, y ella había trabajado duro toda su vida adulta, así que esa era una comparación significativa. El rancho Co criaba caballos de cuarto de milla para ganado y suministraba caballos de reemplazo a 2 puestos militares diferentes, lo que significaba que la demanda de ganado era constante, variada e implacable con los errores. Clara se sumergió por completo. Aprendió el nombre y el temperamento de cada animal de la propiedad. Estableció un cronograma de monitoreo de salud que detectaba problemas antes de que se convirtieran en emergencias. Reorganizó los suministros veterinarios, reabasteció lo que estaba agotado y creó un registro de tratamiento para cada caballo que colgaba de un clavo dentro de su establo. Entrenó a 2 de los peones más jóvenes para que ayudaran con el cuidado básico, porque entendía que los mejores sistemas son aquellos que no requieren que estés en todas partes a la vez. También arregló el problema del almacenamiento de forraje en silencio y por completo, y el desperdicio de grano cayó a casi nada en 2 semanas. Nunca lo mencionó a Hank. Los números lo mencionaron por ella. Garrett se dio cuenta. Se dio cuenta de la manera en que se daba cuenta de la mayoría de las cosas, sin comentarios, sin elogios, con un ligero cambio en la forma en que la miraba cuando ella hablaba. Como un hombre recalibrando. Hank también se dio cuenta. Y la recalibración que él estaba haciendo era de un tipo completamente diferente. Fue un martes por la noche, 3 semanas después de su empleo, que el problema con Beatriz Harland llegó, no al rancho, sino a la reunión social de verano en Hollow Creek, donde Garrett tenía negocios con el tasador de tierras del condado, y le había dicho a Clara, sin explicación ni invitación, que lo acompañara. Clara se había quedado en la puerta del cuarto de aperos un momento después de que él lo dijo, tratando de determinar si era una prueba, una decisión o simplemente practicidad. Garrett Cole hacía la mayoría de las cosas por razones prácticas y muy pocas por razones sociales. «¿Voy como personal del rancho?», preguntó. «¿Vienes?», dijo él, lo cual no era una respuesta a la pregunta que ella había hecho, pero aparentemente era la única respuesta disponible. Se puso el mejor de sus 2 vestidos, azul oscuro, gastado por los viajes, pero limpio, con un cuello que había remendado con hilo de Ruth. Se recogió el cabello hacia atrás. Parecía, pensó, exactamente lo que era, una mujer trabajadora, haciendo lo mejor con lo que tenía. No intentó parecer otra cosa. La reunión social se celebraba en la plaza frente al juzgado de Hollow Creek, con mesas largas, luz de faroles y el ambiente particularmente festivo de un pequeño pueblo fronterizo que tenía muy pocas ocasiones para celebrar y tenía la intención de aprovechar al máximo cada una de ellas. Clara se mantuvo cerca de los bordes. Habló con las pocas personas que se dirigieron a ella directamente. Comió con moderación porque la comida era comunitaria y era muy consciente de que no había contribuido a ella y aún no estaba lo suficientemente establecida en Hollow Creek como para dar esas cosas por sentado. Estaba hablando con la esposa de un corredor de ganado local, una mujer tranquila llamada Esther, que le había preguntado genuinamente sobre el cuidado de caballos para un caballo castrado cojo, cuando sintió el cambio en la atención de la multitud.
Beatriz Arland tenía 44 años, era hermosa de la manera particular de las mujeres que siempre han sido hermosas y han organizado toda su comprensión del mundo en torno a ese hecho. Llevaba seda verde esmeralda en una noche de verano en el territorio, lo que era confianza o teatro, y por la forma en que la multitud se movía a su alrededor, probablemente era ambas cosas. Tenía la sonrisa de una mujer que había pasado años decidiendo quién era aceptable y quién no, y que nunca había dudado de su autoridad para hacer esa llamada. Cruzó la plaza con el movimiento deliberado y sin prisas de alguien que sabía que cada mirada la seguía y se detuvo a 3 pies de Clara con esa sonrisa completamente desplegada. «Debe ser la mujer de la que todo el mundo está hablando», dijo Beatriz. Su voz era miel cálida sobre grava. La que Garrett Cole acogió. La frase fue elegida con precisión quirúrgica. Acogió. No contrató. No empleó. Acogió como a un animal callejero, como caridad. «Clara Mewadam», dijo Clara, manteniendo su voz uniforme. «Gestiono la salud del ganado en el rancho Cole». «Por supuesto que sí», dijo Beatriz con ese tipo de calidez indulgente que era su propia forma de condescendencia. Dejó que sus ojos recorrieran el vestido de Clara con la eficiencia de una mujer que podía tasar una prenda en 3 segundos y calcular lo que decía sobre su dueña en 4. «Es tan admirable, una mujer sola abriéndose camino». Inclinó la cabeza. «Por supuesto, todos sabemos por qué una mujer en tu posición elegiría un rancho como el de Garrett, un hombre como Garrett». Sonrió más ampliamente. Siempre tuvo debilidad por cierto tipo de historia. La multitud cercana se había quedado muy callada de esa manera oblicua y puntiaguda de las personas que quieren oír algo sin parecer que escuchan. Clara sintió el calor familiar en el pecho. No era vergüenza, era furia. Había aprendido a conocer la diferencia. «Elegí el rancho Cole», dijo Clara con cuidado. «Porque tiene la operación de cría de caballos más grande de este territorio, y soy buena en mi trabajo. Eso es todo». La sonrisa de Beatriz no se movió. «Lo es», dijo suavemente. «Porque el todo, en lo que respecta a Hollow Creek, es una mujer sin nombre, sin marido, sin referencias de carácter y sin pasado que valga la pena mencionar, que llegó a la propiedad de un hombre solitario y se hizo muy difícil de sacar». Hizo una pausa justo el tiempo suficiente. Algunos podrían llamarlo ingenio, otros podrían llamarlo otra cosa. «Beatriz». La voz vino desde detrás de Clara, y ella la reconoció. Esther, la esposa del corredor de ganado, tranquila hasta ahora, dio un paso adelante con una expresión en el rostro que Clara no había esperado. «Ya es suficiente». La sonrisa de Beatriz parpadeó ligeramente. «Solo digo lo que la gente está pensando», dijo Beatriz. «No», dijo Esther. «Estás diciendo lo que tú estás pensando. El resto de nosotros estamos pensando que esta joven está aquí siendo tratada con muy mala educación en lo que se supone que es una velada agradable, y tú eres la que está hablando». Un pequeño silencio. Beatriz se recuperó con suavidad. Las mujeres como Beatriz siempre se recuperaban con suavidad. Dirigió una versión más suave de su sonrisa hacia Esther, dijo algo cortés y vacío, y se deslizó de vuelta hacia el centro de la multitud como un barco ajustando el rumbo sin reconocer el obstáculo. Clara respiró. Se volvió hacia Esther. «Gracias», dijo. Simple, directa. Esther negó con la cabeza. «No me des las gracias. Sigue haciendo tu trabajo mejor que nadie. Esa es la única respuesta que perdura». Hizo una pausa. «Hablaba en serio sobre mi caballo castrado. ¿Puedes venir a verlo el jueves?» «Sí», dijo Clara. «Puedo». Encontró a Garrett 15 minutos después, de pie con el tasador de tierras del condado cerca de los escalones del juzgado, y la conversación parecía haber terminado, y esperó hasta que lo estuvo. Cuando el tasador se alejó, Garrett se volvió hacia ella y ella vio por su expresión que le habían contado. No todo, tal vez no los detalles, pero suficiente. «¿Estás bien?», dijo él. «Sí», dijo ella. Él la miró de la manera en que la había estado mirando con más frecuencia últimamente.
Esa mirada de recalibración, esa ligera intensificación de la atención, como si estuviera revisando algo y aún no hubiera terminado la revisión. Dijo algo que valga la pena repetir, dijo él. No, dijo Clara. Clara. Dijo lo que la gente como ella siempre dice, dijo Clara. Y mantuvo su voz muy firme porque necesitaba que lo fuera. Lo disfrazó bien. Pero fue lo mismo que vienen diciendo desde que llegué. Que estoy desesperada. Que estoy persiguiendo algo que no he ganado. Que la única razón por la que un hombre como tú mantendría a una mujer como yo cerca es porque encontré un ángulo y lo exploté. Hizo una pausa. No necesito que lo refutes. Solo necesito que sigas sabiendo que no es cierto. Un largo silencio. Garrett no dijo nada. Clara esperó que dijera algo, que se defendiera, que hiciera algún gesto hacia el hecho de que conocía su valor y que la opinión del pueblo estaba equivocada. Esperaba algo. No dijo nada. La miró y algo se movió detrás de sus ojos que ella no pudo leer. Y luego desvió la mirada hacia la multitud, hacia la luz de los faroles, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro de ella, y se quedó callado. Clara entendió entonces, de esa manera particular y aclaradora en que la decepción te enseña cosas que la esperanza nunca puede. Exactamente con qué estaba lidiando. Él le creía. Estaba casi segura de eso. Sabía lo que ella era, sabía lo que había hecho, sabía que la actuación de Beatrice Harland era teatro y manipulación. Lo sabía todo. Y aún así no dijo nada porque decir algo le costaría algo. Capital social, comodidad, la vida sin complicaciones de un hombre que había aprendido a mantener la cabeza baja y evitar conflictos que no eran suyos para llevar. No iba a tomar su pelea, aunque supiera que ella tenía razón. Aunque supiera que su silencio era su propia forma de declaración. Clara se dio la vuelta y se alejó de él, de vuelta hacia la carreta. Y no miró atrás, y sus pasos eran uniformes y sin prisas y no traicionaban nada. Pero algo cambió en ella esa noche. No una ruptura. Clara Mewadam no se rompía fácilmente. Algo se desplazó. En cambio, un giro lento y decisivo, como la aguja de una brújula que encuentra el norte magnético después de un periodo de confusión. Había llegado al rancho Cole esperando demostrar su valía a un hombre en un solo lugar. Lo que entendió ahora, caminando sola en la oscuridad hacia una carreta que la llevaría de vuelta a un rancho que no era suyo, era diferente. No estaba allí para ser defendida. Estaba allí para volverse innegable. Y nadie, ni la crueldad vestida de seda de Beatrice Harland, ni el resentimiento territorial de Hank Doley, ni el silencio protector de Garrett Cole, que era realmente su propia forma de abandono, iba a impedir que eso sucediera. Subió a la carreta y se sentó erguida y con los ojos secos en la oscuridad, mientras Garrett conducía los 8 kilómetros de regreso a casa sin hablar, y ella pensaba en los caballos que había tratado, la yegua que había salvado. El sistema de forraje que había reconstruido, el registro de salud que había creado, los 2 jóvenes peones que había entrenado, que ahora sabían cómo revisar los síntomas de cólicos y entablillar una lesión menor en una pierna. Pensó en todas las cosas que había construido allí que no tenían nada que ver con la opinión de Garrett Cole sobre ella. Y pensó, no Hitcher Manero. Cuando llegaron de vuelta al rancho, bajó de la carreta sin ayuda y caminó hasta el granero para revisar a Duchesa. La yegua estaba de pie, bien, comiendo, cascos firmes, frescos al tacto. Clara presionó su frente brevemente contra el cuello del animal en la oscuridad donde nadie podía verla. Bien, dijo en voz baja. Al caballo, a sí misma, a la noche de Nuevo México, que caía caliente e indiferente y llena de estrellas. Bien, aún no hemos terminado. Se enderezó. Volvió al trabajo. Había estado en el rancho Cole durante 6 semanas cuando la compuerta de agua se rompió y todo se desmoronó de una vez. Empezó antes del amanecer. Clara lo oyó primero. No el sonido del agua, sino el sonido de los caballos. Esa cualidad particular y fracturada del pánico animal, que es diferente de la inquietud normal. La forma en que un chillido es diferente de una voz alzada.
Estaba de pie y en movimiento antes de estar completamente despierta, pies en las botas, saliendo de la puerta del cuarto de aperos hacia la oscuridad, leyendo el sonido como su padre le había enseñado, dirección, intensidad, ¿cuántos animales? ¿Qué tan grave? Grave. Corrió hacia el potrero este. La compuerta de agua en el canal de riego sur había sido abierta, no rota, no averiada, abierta, y la inundación resultante a través del campo inferior había empujado al rebaño en la dirección equivocada. 40 cabezas de ganado y 11 caballos. 40 cabezas de ganado y 11 caballos se movían en masa hacia las tierras altas y secas, alejándose del agua, alejándose del refugio, impulsados por el caos del suelo mojado y los gritos de los hombres y ese tipo de terror animal colectivo que se convierte en su propio motor una vez que arranca. El semental ya estaba en el suelo, pero no muerto. Ella podía verlo moverse, podía ver el esfuerzo frenético de un animal tratando de levantarse, pero caído sobre su lado derecho en el lodo cerca de la línea de la cerca. Y un caballo caído en una manada en pánico era un caballo que podía ser pisoteado en menos de 2 minutos. Clara no se detuvo a buscar a Garrett. No se detuvo a buscar a Hank. Agarró una cuerda de cabestro del poste de la cerca donde alguien la había dejado la noche anterior, saltó el travesaño de la cerca y fue directamente hacia el semental. Su nombre era Cannon. Era el mejor animal reproductor de Garrett, que valía más que lo que la mayoría de los hombres en Hollow Creek ganaban en 3 años. Y en ese momento era 1200 libras de músculo aterrorizado con una pata torcida debajo de él y el ganado moviéndose a 20 pies de distancia en una dirección que podía cambiar en cualquier segundo. Tranquilo, dijo Clara, ni fuerte ni suave, sino con el tono de alguien que no tenía miedo, lo cual era una mentira, pero necesaria. Tranquilo, Cannon. Aquí estoy. Te tengo. Le puso la cuerda de cabestro. Evaluó la pata, no estaba rota. Creía que no estaba rota. Por favor. Una torcedura mala, una posible distensión, pero el hueso se sentía intacto bajo sus manos y él ya estaba apoyando peso en ella en sus intentos por levantarse. Se colocó a la altura de su hombro, como se hace cuando ayudas a un caballo a levantarse. Y dijo: ahora. Y empujó, y él se tambaleó, y cayó de nuevo, y ella se quedó con él, y dijo: otra vez. Y esta vez lo logró. Cannon se puso de pie, temblando, con la pata temblorosa, pero aguantando. Clara mantuvo su mano en su cuello y su voz en su oído y lo movió paso a paso hacia la puerta lejana, lejos del movimiento de la manada, lejos del ruido. Lo llevó hasta el pequeño corral cerca del establo, cerró el portón y se dio la vuelta. El rancho estaba en plena crisis. Ahora podía verlo claramente. La manada aún se movía mal. 4 vaqueros gritándose entre sí cerca de la cerca sur en lugar de actuar. Hank parado en medio del campo con los brazos extendidos como si pudiera redirigir físicamente al ganado por pura fuerza de voluntad. Garrett también estaba allí. Lo localizó cerca del portón principal y, incluso desde lejos, podía leer su postura, los hombros tensos, la mandíbula apretada, la tensión de un hombre viendo cómo algo que construyó se va al diablo más rápido de lo que puede detenerlo. Clara tomó una decisión. No pidió permiso. No esperó instrucciones. Fue hacia el vaquero más cercano, un hombre mayor y constante llamado George, con quien había trabajado en el sistema de alimentación y en quien confiaba para seguir una instrucción clara. Y le dijo: rápido y directo, George, toma a Danny y cabalga por el flanco izquierdo. Empújalos hacia el sur, no hacia el este. Necesitamos que vuelvan hacia el arroyo, no hacia la tierra seca. No los persigas, manténles el ritmo. Mantén tu caballo tranquilo. Seguirán la calma. George la miró exactamente por un segundo. Luego dijo: sí, señora, y se movió. Fue hacia los 2 vaqueros más jóvenes cerca de la cerca. Ustedes 2, abran el portón sur del potrero del arroyo inferior y quítense del camino. No se paren en la entrada, párense a un lado. Cuando la manada cambie de dirección, lo encontrarán solo si no lo bloquean. Se movieron. Se dio la vuelta y se encontró con Hank justo detrás de ella. ¿Quién te puso a cargo?
dijo él, y su voz era esa furia particular de tono grave de un hombre que acaba de ver a 4 personas seguir las órdenes de otra persona sin dudar. Clara le sostuvo la mirada. La situación, dijo. ¿Vas a ayudarme o te vas a quedar aquí parado? El rostro de Hank pasó por algo complicado. El orgullo y la practicidad peleándose entre sí, y la practicidad ganó, porque Hank Dolly había sido ranchero el tiempo suficiente para saber que al ganado no le importaba quién daba las órdenes. ¿Qué necesitas?, dijo con tensión. Toma la línea este y manténla. No dejes que ninguno pase más allá del viejo roble. Si llegan tan lejos, los perdemos en el cañón y no los recuperaremos antes del anochecer. Hank se fue. Clara se movió hacia Garrett. Él la estaba mirando. La había estado mirando, se dio cuenta, desde que salió del potrero sur con Cannon de la cuerda, mirando con la expresión concentrada e ilegible de un hombre que está revisando algo importante. El portón estaba abierto, dijo cuando llegó a él, sin preámbulos. El pasador no está roto. El perno de cierre sigue en el canal de la pared. Alguien lo sacó. La expresión de Garrett no cambió, pero algo en sus ojos sí. ¿Estás segura? Te lo mostraré cuando la manada esté tranquila, dijo ella. Ahora mismo necesito tu ayuda en el flanco norte. George y Dane tienen el sur. Hank tiene el este. Si tomas el norte, los tenemos rodeados y podemos empujarlos de vuelta limpios. Él la miró un segundo más. Vamos, dijo. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos fue el tipo de trabajo que no parece nada desde fuera. Sin drama, sin gritos, solo la presión cuidadosa y metódica de personas que saben lo que hacen, aplicándola en los lugares correctos en el momento correcto. Clara se movía entre posiciones, leyendo el estado de ánimo colectivo de la manada, como leía a los animales individuales, buscando el momento. El pánico comenzó a transformarse en algo manejable. Llegó como siempre llega, gradualmente, y luego de repente, una especie de exhalación colectiva. El movimiento de la manada perdió su filo frenético, los animales comenzaron a seguirse unos a otros hacia la entrada del potrero del arroyo en lugar de alejarse de ella. Cuando el sol ya estaba completamente arriba, todo había terminado. 43 cabezas de ganado, 11 caballos, todos contabilizados. Sin pérdidas. Los vaqueros estaban en el campo en el después con ese agotamiento particularmente hueco de las personas que han estado corriendo con adrenalina y acaban de sentir que se les drena. Nadie habló por un momento. Luego George se quitó el sombrero y dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Buen trabajo. Estaba mirando a Clara cuando lo dijo. Pete, el vaquero joven que había hecho comentarios en el establo hace 6 semanas, también la miró. No dijo nada, pero asintió una vez con la sinceridad incómoda de un joven que acaba de darse cuenta de que se equivocó en algo y no sabe bien cómo explicarlo. Hank no dijo nada, pero no estaba mirando al suelo. Garrett caminó hasta donde Clara estaba parada junto al portón del potrero del arroyo y se detuvo a su lado, y por un momento simplemente se quedaron allí, los dos mirando a la manada tranquila. Los dos respirando. Cannon, dijo él. Distensión en la pata delantera, dijo ella. No es fractura. Lo tengo en el corral pequeño. Necesita una semana de descanso y tratamiento con frío y estará bien. Otro silencio. El portón, dijo Garrett. Sí, dijo Clara. Ahora caminaron juntos hacia el canal de riego sur, y Clara le mostró. El perno de cierre, una pesada espiga de hierro que mantenía el mecanismo del portón en su lugar, estaba en el lodo a 2 pies del poste del portón, que era donde caería si alguien lo sacaba manualmente desde el exterior. El portón en sí no mostraba daños, ni rotura por óxido, ni falla por tensión en las bisagras. Había sido abierto por una persona deliberadamente, y luego el perno había sido tirado o arrojado al lodo para que pareciera una falla mecánica. Garrett se agachó y miró el perno sin tocarlo. En algún momento después de la medianoche, dijo Clara. El suelo cerca del poste aún conserva la impresión. Llovió un poco antes de las 11. Lo oí. Las impresiones están encima de la capa húmeda,
no presionadas en tierra seca. Alguien vino después de que la lluvia parara. Garrett la miró. Huellas de botas. 2 juegos. Una más pesada que la otra, dijo Clara. No las toqué, hizo una pausa. Garrett, esto no fue al azar. Alguien sabía que Portón empujaría a la manada hacia la tierra seca. Alguien sabía el momento. Él se puso de pie. Su rostro se había quedado muy quieto. No la quietud cerrada con la que ella lo había conocido al principio, sino un tipo diferente. La quietud de un hombre que acaba de confirmar algo que esperaba que no fuera cierto. Beatrice Harlan ha estado tratando de adquirir el arrendamiento del pastoreo sur durante 2 años, dijo Clara con cuidado. Si perdías la manada esta noche, aunque fuera parte de ella, afectaría la valoración del arrendamiento. Garrett la miró. ¿Sabes lo del arrendamiento? Ruth habla, dijo Clara. Y yo escucho. Una larga pausa. Podrías haber perdido a Cannon, dijo Garrett. No era la respuesta que ella esperaba. Su voz había cambiado, más suave, la distancia profesional había desaparecido. Fuiste a ese campo sola en la oscuridad con la manada moviéndose. Cannon necesitaba ayuda, dijo Clara. Podrían haberte pisoteado. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en el suelo, dijo ella simplemente, sosteniéndole la mirada. Y yo estaba allí. Esa es toda la razón. Garrett la miró durante mucho tiempo. Algo estaba pasando en su expresión, un cambio lento, reacio, fundamental. Como un hombre que ha mantenido una posición durante tanto tiempo que ha olvidado por qué la tomó y acaba de recordar que la eligió, lo que significa que puede elegir diferente. No dijo nada, pero la forma en que la miraba no era la forma en que la había mirado antes. Clara sostuvo su mirada exactamente el tiempo que fue honesto, y luego dijo. Necesito revisar la pata de Cannon y desayunar. Deberíamos hacer que el sheriff del condado vea esas huellas antes de que el suelo se seque. Mandaré por él, dijo Garrett. Ella caminó de vuelta al establo. El sheriff, un hombre práctico y tranquilo llamado Odes Webb, que tenía la expresión de alguien que había visto la mayoría de las cosas y se había sorprendido con muy pocas, llegó a media mañana y pasó 1 hora en el portón examinando el suelo y el perno y el mecanismo del portón con el cuidado metódico de un hombre que entendía que lo que estaba mirando podría importar en un tribunal o no, pero de cualquier manera, iba a mirarlo correctamente. Su conclusión fue cuidadosa. Es consistente con operación manual, dijo. No puedo decirte quién, pero puedo decirte que no fue falla mecánica, miró el suelo. 2 individuos. Uno de ellos es un hombre grande. El otro es más ligero. Podría ser una mujer o un hombre delgado, hizo una pausa. Haré algunas preguntas. Empiece con la operación de Beatrice Harlan, dijo Garrett. Webb lo miró con firmeza. Eso es una acusación significativa. Sé lo que es, dijo Garrett. Webb tomó sus notas y se fue. La noticia se extendió por el pueblo como siempre se extienden las noticias en los pueblos pequeños, más rápido que los hechos, más lento que los rumores. Llegando a la mayoría de los hogares ya transformada de lo que había sido. Para la tarde, la versión de Hollow Creek de los eventos de la mañana había pasado por varias capas de interpretación, y lo que surgió al otro lado fue una historia que puso a Beatrice Harlan en una posición muy incómoda. Porque Hollow Creek era un pueblo pequeño, pero también era un pueblo que dependía de la ganadería, y los ganaderos, cualquiera que sea su opinión sobre las mujeres trabajando con ganado, o las mujeres sin marido o las mujeres sin nadie que las respalde, no veían con buenos ojos el sabotaje. Iba en contra de un código no escrito con el que la mayoría había crecido, competías duro, bajabas los precios si era necesario, presionabas al condado para mejores términos de arrendamiento. Pero no abrías la compuerta de agua de un hombre en la oscuridad y arriesgabas su rebaño. Fue Esther. La tranquila y constante Esther de la reunión social quien envió una nota a Clara al final de esa tarde. 3 frases. Están hablando. Más gente lo cree de lo que Beatriz sabe. Aguanta. Clara la leyó 2 veces, la dobló y se la guardó en el bolsillo. Esa noche,
Ruth puso un plato de carne de cerdo salada y papas fritas en la mesa de la cocina frente a ella y se sentó al otro lado con una taza de café y la expresión de una mujer a punto de decir algo que había estado guardando por un tiempo. «Salvaste este rancho hoy», dijo Ruth. No era sentimentalismo, era contabilidad. «Hice mi trabajo», dijo Clara. «Tu trabajo son los caballos», dijo Ruth. «Lo que hiciste hoy es más grande que los caballos». Clara comió un bocado de papa y no respondió. «Él lo sabe», dijo Ruth. «Garrett. Lo sabía antes de que la manada se tranquilizara. Lo vi mirándote, Ruth». «No estoy siendo romántica», dijo Ruth con brusquedad. «Estoy siendo práctica. Ese hombre ha estado manejando este rancho solo durante 4 años desde que murió su esposa, y ha hecho un trabajo muy minucioso de convencerse a sí mismo y a todos los que lo rodean de que solo es como prefiere. Eres lo primero en 4 años que lo ha hecho cuestionar esa conclusión», bebió su café. «Solo pensé que debía saberlo». Clara miró su plato. «No estoy aquí para eso», dijo. «No dije que lo estuvieras», dijo Ruth. «Dije que él estaba cuestionando. Lo que hagas con esa información es asunto tuyo», se levantó. Cena. A la mañana siguiente, el arrepentido llegó. Se llamaba Callum, y era uno de los peones de Beatriz Harland, un hombre callado y de hombros caídos de unos 30 años con la apariencia de alguien que había perdido el sueño. Apareció en el portón del rancho Co justo después del amanecer y pidió hablar con quien estuviera a cargo de la situación del ganado. Hank lo llevó donde Garrett. Clara estaba en el establo principal, lo suficientemente cerca para oír, y no hizo ningún movimiento para irse. Callum se paró con el sombrero en las manos y dijo sin levantar la vista. No sabía lo que iba a hacer. Ella me dijo que solo era un portón que se había atascado, que el agua necesitaba ser redirigida. No dijo nada sobre, se detuvo, tragó saliva. Saqué el perno. Yo y el hombre de noche de Harland, Torres. No sabía que empujaría a la manada así. Lo juro, no sabía. Garrett estaba muy callado. Pero sabías que era propiedad del rancho Co, dijo Garrett. Los hombros de Callum se hundieron más. Sí. ¿Y sabías que Beatrice Harland te pidió que lo hicieras? Sí. Clara salió del establo. Callum la miró con la expresión sorprendida y avergonzada de un hombre que acaba de darse cuenta de que la persona a quien ha perjudicado está a 3 pies de distancia. Ella lo miró con firmeza, no con furia, no con triunfo, sino con la atención tranquila y directa de alguien que toma una medida precisa. ¿Le dirás eso al Sheriff Webb?, dijo ella. ¿Todo lo que acabas de decirle al señor Co? ¿Se lo dirás frente al sheriff? Una larga pausa. La mandíbula de Callum se tensó. Me costará mi puesto, dijo. Te costará más si no lo haces, dijo Clara. Beatriz Harland va a decir que fue idea tuya. Va a decir que actuaste solo. Te va a dejar cargar con todo y lo hará con la misma voz suave que usa para todo lo demás, y la gente le creerá porque ella es Beatrice Harland y tú eres su peón. Hizo una pausa. Lo único que cambia esa ecuación es si hablas primero. Callum miró a Garrett. Garrett no dijo nada. Estaba mirando a Clara. Tiene razón, dijo Hank. Todos miraron a Hank, incluyendo a Clara, porque Hank Dolan no había dicho ni una vez en 6 semanas algo que pudiera interpretarse como acuerdo con Clara Mewadam. La expresión de Hank era incómoda pero resuelta. Tiene razón, dijo de nuevo, como un hombre pagando una deuda que había estado postergando. Si hablas primero, controlas lo que pasa después. Si esperas, no. Callum se volvió a poner el sombrero. Parecía un hombre que había tomado una decisión con la que no estaba seguro de poder vivir, pero estaba más seguro de que no podía vivir sin ella. Hablaré con Webb, dijo. Y lo hizo. Para la tarde siguiente, el Sheriff Webb había hablado con Torres por separado, quien confirmó el relato de Callum con suficientes detalles adicionales para que ambos testimonios fueran corroborantes en lugar de coincidentes. Webb hizo una visita formal a la operación de Beatrice Harland, que Clara no presenció, pero de la que oyó hablar por 3 personas diferentes para la noche,
cada versión ligeramente más dramática que la anterior. Lo que era consistente en las tres versiones. Beatriz había estado muy compuesta, muy cortés y muy cuidadosa. No había admitido nada. Había expresado preocupación por el ganado del rancho Cole y ofrecido ese tipo de simpatía pulida y poco convincente que requiere mucha práctica para ofrecer sin ironía visible. Pero el pueblo había oído la declaración de Cayum y la de Torres, y el pueblo tenía su propio sistema de contabilidad, separado del sistema legal, que funcionaba con reputación y confianza y el peso acumulado de la memoria colectiva de una comunidad. Beatriz Harland había estado gastando esa moneda durante años. Parte de ella ya se había ido. Fue al final de ese segundo día, en la hora tranquila después de la cena, cuando el rancho se asentó en su ritmo vespertino, que Clara se sentó en el travesaño de la cerca del pequeño corral de Cannon y observó al semental moverse lento, con cuidado, favoreciendo la pata mala todavía, pero apoyando peso correctamente, que era todo lo que necesitaba ver. Oyó botas en la tierra detrás de ella. Garrett se sentó en la cerca a su lado, no cerca, no lejos. Como se sientan dos personas cuando tienen algo que decirse y ninguno está del todo listo para decirlo todavía. Observaron a Cannon por un rato. Va a estar bien, dijo Clara. Lo sé, dijo Garrett. Me lo dijiste. Otro silencio. Te debo una disculpa, dijo Garrett. Clara esperó. La reunión, dijo él. Cuando Beatriz se detuvo, comenzó de nuevo. Me quedé allí y no dije nada, y me dije a mí mismo que no era mi pelea, que podías manejarlo, que involucrarme lo empeoraría. Miró al semental, no a ella. Esa fue una mentira que me conté a mí mismo porque la verdad era más fácil de evitar. Clara mantuvo los ojos en Cannon. ¿Cuál era la verdad? Que tenía miedo, dijo él en voz baja. De lo que significaría si te defendía delante de todos ellos, hizo una pausa. De lo que les diría sobre lo que significabas para mí. El aire entre ellos cambió. No dramáticamente, sin movimiento repentino, sin declaración dramática, solo un cambio. Como cambia la presión antes de que se sienta el clima, antes de que sea visible. Garrett, dijo Clara con cuidado. No te estoy pidiendo nada, dijo él rápidamente. No lo estoy. No es de eso de lo que se trata. Solo necesitaba que supieras que mi silencio no fue porque dudara de ti. Fue porque fui un cobarde sobre algo que no quería nombrar todavía, finalmente la miró. Y tú merecías algo mejor que eso. Lo merecías entonces, y mereces oírme decirlo ahora. Clara lo miró. Este era el hombre junto al que había estado trabajando durante 6 semanas. El hombre al que había visto manejar un rancho con competencia silenciosa y profunda soledad. El hombre que le había dado trabajo cuando nadie más lo haría, que la había visto salvar a su mejor animal sin elogiarla, que había manejado 5 millas a casa en silencio después de que la humillaran públicamente, y que había llevado ese silencio como una decisión que ya había tomado y no encontraba la manera de revertir. No era un hombre simple. No era un hombre fácil. No era un hombre fácil. La estaba mirando con la expresión cuidadosa y sin defensas de alguien que había derribado un muro y no estaba del todo seguro de lo que venía después. Gracias, dijo Clara, por haberlo dicho. ¿Acaso importa? Dijo él. Ahora ya es tarde. Ella lo consideró con honestidad, porque Clara Mewechem no mentía para hacer sentir mejor a la gente. Si importa, dijo. No arregla lo que se sintió aquella noche al alejarme de ti, pero sí importa. Garrett sintió como un hombre que recibe un juicio justo. Cañón se movía a lo largo de la cerca del potrero, lento y cuidadoso, la pata lastimada tocaba el suelo con creciente confianza. Ninguno de los dos habló por un rato, pero el silencio era diferente ahora. No era el silencio de dos personas evitando algo, sino el silencio de dos personas que han dicho la verdad y la están dejando asentar. Clara pensó en lo que Ruth había dicho sobre un hombre cuestionando una conclusión que había sostenido durante 4 años. Pensó en Cayum cruzando esa puerta con el sombrero en las manos, en las 3 oraciones de Esther en un papel doblado, en Hank diciéndole que ella tenía razón en esa forma tiesa, reacia y completamente genuina,
como un hombre pagando algo que debía. Pensó en lo que significaba construir algo, no solo arreglarlo, no solo sobrevivirlo, sino construir algo real en un lugar que le había dicho a cada paso que no pertenecía allí. Lo estaba construyendo. Podía sentir la forma ahora. Necesito revisarle la pata una vez más antes de que oscurezca, dijo. Adelante, dijo Garrett. Ella bajó de la cerca y se acercó a Cañón, pasó las manos por su caña, el hueso estaba firme y la hinchazón ya comenzaba a bajar, y sintió esa satisfacción profunda y particular de que algo salga bien cuando tenía todas las razones para salir mal. Detrás de ella, Garrett seguía sentado en la cerca. No se fue. La carta llegó un jueves. Clara estaba en el potrero pequeño haciendo que Cañón hiciera su primer ejercicio controlado de caminata cuando Ruth cruzó el patio con un sobre en la mano y una expresión que Clara no pudo descifrar de inmediato. No era alarma, no era emoción, era algo más cauto que ambas. Llegó con el correo de la mañana, dijo Ruth. De un bufete de abogados en San Luis. Clara tomó el sobre sin detener el ejercicio. Manteniendo la mano en la cuerda de Cañón, manteniendo su paso medido y constante, leyó la dirección de remite. El nombre era el apellido de soltera de su madre, Hallis. El bufete era Hallis y Crane. Terminó el circuito de caminata. Acomodó a Cañón. Abrió la tranquera del potrero y entonces abrió la carta. Su tío abuelo, Edmund Hallis, había muerto en abril. No sabía que estaba enfermo. No lo había visto desde que tenía 14 años, cuando pasó por Kentucky en un viaje de negocios y se sentó en la mesa de su padre para la cena del domingo y le habló con esa cortesía formal y particular de un hombre que no pasaba mucho tiempo con niños pero que hacía el esfuerzo. Había pensado en él quizás 2 veces en los 15 años siguientes. Le había dejado $840. Un giro bancario de una institución de San Luis, canjeable en cualquier banco territorial con la identificación adecuada. Clara leyó la carta 2 veces. Luego la dobló, la guardó en su bolsillo y fue a revisar a Duquesa. No le contó a nadie sobre la carta ese día ni al siguiente. Trabajó. Terminó el ejercicio matutino de Cañón, trató 2 reses con conjuntivitis temprana y revisó el calendario de cría para los caballos del otoño con la atención quieta y enfocada que ponía en todo. Cenó con Ruth y respondió las preguntas de Ruth sobre su día y no mencionó San Luis ni a Edmund Hallis ni los $840 esperando en un banco a que ella decidiera qué hacer con ellos. Pero estaba decidiendo. Cada hora, en el fondo de cada tarea, estaba decidiendo. $840 eran suficientes para comprar tierra. No mucha tierra, no en una ubicación privilegiada, pero suficiente. Una pequeña concesión, una operación modesta, un comienzo que le pertenecería por completo a ella, sin el nombre de ningún hombre arriba y sin que se necesitara la tolerancia de nadie para mantenerlo. Había pensado en ese tipo de comienzo durante tanto tiempo que la forma era muy clara en su mente. Su propia cerca, su propia entrada, sus propios animales con su nombre en los registros. La pregunta era si todavía lo quería de la misma manera que lo había querido antes. Al tercer día, Garrett la encontró. Llegó al establo al atardecer, cuando la luz se volvía dorada y plana, esa calidad particular de una tarde de verano en Nuevo México que hacía que todo pareciera verse a través de vidrio ámbar. Se recargó en la puerta del corral mientras ella terminaba de vendar el tendón de un potro, y esperó hasta que terminó, que era como siempre esperaba, sin impaciencia, sin anuncio. Algo te trae preocupada, dijo. Clara se enderezó y lo miró. Había aprendido durante esas semanas que no tenía sentido desviar la conversación con este hombre. Notaba las cosas con demasiada precisión. Recibí una carta, dijo, de un abogado en San Luis. Heredé dinero de mi tío abuelo. Suficiente para comprar tierra. Garrett se quedó muy quieto. Suficiente para irte, dijo. No era una pregunta. Suficiente para tener una opción, dijo ella. ¿Qué es diferente? Él la miró un largo momento. Su mandíbula se movió ligeramente, como hacía cuando estaba procesando algo que aún no había decidido cómo decir. ¿Y qué estás eligiendo? Todavía no lo sé, dijo ella.
Era la respuesta honesta. Garrett asintió lentamente. Miró al potro. Miró sus manos. Estaba haciendo lo que ella había llegado a reconocer en él, la contabilidad interna, la ponderación de algo significativo contra el hábito de guardarlo para sí mismo. Me gustaría hacerte una oferta, dijo finalmente. Una de verdad. No es caridad, no es lo que podría parecer. Sostuvo su mirada. Administradora de ganado oficial. Ese es el título por escrito, registrado en la oficina del condado. Es un puesto legal, no solo la palabra de un hombre. Autoridad igual sobre cría, alimentación, contratación para el cuidado de animales, decisiones veterinarias. Tu nombre en el registro operativo. Hizo una pausa. Mismo sueldo que Hank. Clara se quedó callada. Eso es más de lo que le ofreciste a Hank cuando lo contrataste, dijo. Hank lleva 7 años aquí y no ha evitado ni un solo brote de enfermedad antes de que comenzara ni salvado un semental de una estampida, dijo Garrett. Tú llevas 6 semanas. Clara casi sonrió. Casi, dijo. No eres bueno dando cumplidos. No, dijo él. Pero soy bueno siendo preciso. Ella lo miró, a este hombre reservado y complicado que la había decepcionado una vez y se había disculpado con una franqueza que ella no esperaba, que manejaba un rancho con la competencia silenciosa de alguien que había aprendido todo a la mala y lo recordaba todo. Que se sentaba en el travesaño de la cerca al atardecer y no se iba. Te daré mi respuesta para el domingo, dijo ella. Garrett aceptó con un asentimiento, como aceptaba la mayoría de las cosas, sin presionar, sin hacer teatro. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Clara, dijo. Ella esperó. Decidas lo que decidas, dijo, sin darse la vuelta, debes saber que este rancho está mejor que nunca, y eso no es la tierra, ni los caballos, ni el clima. Una pausa, breve y medida. Eres tú. Salió caminando. Clara se quedó en el establo silencioso con el potro moviéndose detrás de ella y esa frase asentándose en algún lugar de su pecho como una piedra cayendo en agua quieta, enviando ondas que llegaban más lejos de lo que esperaba. Llegó el domingo, y antes de que Clara pudiera encontrar a Garrett para darle su respuesta, Beatriz Harlan llegó al rancho Co. Llegó en una calesa, sola, lo que ya era toda una declaración. Beatriz Harlan no iba a ningún lado sola, a menos que quisiera controlar exactamente lo que se decía y se presenciaba. Vestía gris pálido, que en ella parecía menos luto y más autoridad. Bajó de la calesa con la facilidad serena y pausada de una mujer que había ensayado esa entrada en particular. Clara estaba en el abrevadero cerca del establo principal cuando la calesa pasó por la entrada. Miró. No se movió hacia la casa ni se alejó de ella. Ruth apareció en el umbral de la cocina, miró la calesa, miró a Clara y volvió a entrar sin decir una palabra. Garrett salió de la casa. Se paró en el portal y no bajó los escalones. Beatriz, dijo. Su voz era plana y completamente desprovista de la calidez social que normalmente suavizaba esas visitas. ¿Garrett? Beatriz sonrió, esa sonrisa cálida y controlada que no le costaba nada. Vine a disculparme. Miró hacia Clara y la sonrisa se ajustó ligeramente, volviéndose más cuidadosa. Con ambos. Clara caminó hacia el portal. No rápido, no agresivamente, simplemente acortó la distancia para ser parte de la conversación y no una observadora de ella. Beatriz siguió su avance sin dejar que la sonrisa se desvaneciera. Lo que pasó con el aguaje estuvo mal, dijo Beatriz. Mis hombres actuaron sin que yo comprendiera completamente las consecuencias. Debí haber supervisado con más cuidado. Era una obra maestra de admisión técnica, cada palabra verdadera en su sentido más estrecho posible. Ninguna de ellas confesaba realmente nada. Clara la miró con calma. Cayum y Torres declararon que actuaron bajo tus instrucciones directas, dijo. El Sheriff Webb tiene sus testimonios. La sonrisa de Beatriz se mantuvo. Los hombres bajo presión dicen muchas cosas, dijo. No creo que debamos dejar que una noche confusa defina la relación entre nuestras operaciones. Somos vecinos.
Deberíamos poder seguir adelante. Podemos seguir adelante, dijo Garrett. Después de que el condado escuche los testimonios y tome su determinación. La sonrisa de Beatriz cambió de nuevo, más pequeña, recalibrada. Garrett, no creo que quieras que esto se convierta en un asunto formal. Es complicado. Es costoso. Y pone tu operación bajo escrutinio también. Beatriz, la voz de Garrett era baja. Era lo más bajo que Clara le había oído. Y de alguna manera eso lo hacía más definitivo, no menos. Abriste mi aguaje. Arriesgaste mi ganado. Pusiste a mi administradora de ganado en el camino de una estampida en la oscuridad. Bajó un escalón. Vas a pararte frente a la junta del condado y al sheriff y vas a responder por eso. Y luego te vas a tu casa. Así es como se ve seguir adelante. Beatriz lo miró un largo momento. La sonrisa había desaparecido por completo y lo que quedaba debajo era algo más viejo y más honesto. La expresión de una mujer que había calculado mal y lo sabía. Se volvió hacia Clara. Cuando habló, la miel había desaparecido por completo de su voz, y lo que quedaba era casi más soportable en su franqueza desnuda que la actuación que había sido. Has hecho bien aquí, dijo. No creí que lo lograras. Lo sé, dijo Clara. Beatriz subió a su caleza y se fue. Garrett se quedó en el escalón del portal viendo la caleza alejarse. Clara se paró a su lado, y ninguno de los dos habló hasta que el sonido de las ruedas se desvaneció por el camino. Va a contratar abogados, dijo Clara. Sí, dijo Garrett. El testimonio de Callum puede no ser suficiente por sí solo. No, pero Torres lo corrobora, y Webb tiene las huellas de las botas, y la Junta del Condado ya tiene 3 años de quejas de Beatriz sobre los límites de esta tierra. Hizo una pausa. ¿Será suficiente? Clara lo miró. Has estado preparándote para esto desde la mañana siguiente. Envié una carta al tasador del condado el mismo día que mandé a buscar a Webb, dijo él, y la miró de reojo. No eres la única que piensa 3 pasos adelante. Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. El tipo de alivio que no viene del alivio sino del reconocimiento, de ver algo claramente que antes había estado ligeramente borroso. Mi respuesta es sí, dijo. Garrett se giró para mirarla por completo. El puesto. Dijo ella. Administradora de ganado oficial, por escrito, registrada en el condado. Sí. Una pausa. Y la tierra, dijo él con cuidado. El dinero de San Luis, dijo ella, lo voy a guardar. En el banco, a mi nombre. Sostuvo su mirada. Quiero que entiendas algo. No me quedo porque no tenga otro lugar a donde ir. Me quedo porque lo estoy eligiendo. Hay una diferencia importante, y necesito que sepas cuál es. Garrett la miró con esa expresión que llevaba semanas catalogando. La que había empezado como evaluación y se había convertido en otra cosa. Algo que ella había tenido cuidado de no nombrar demasiado rápido. Sé cuál es, dijo en voz baja. Bien, dijo ella. El papeleo se presentó en la oficina del condado el martes por la mañana, y para el martes por la tarde ya estaba en el registro oficial. Clara Meweckem, administradora de ganado, Rancho Co., Hollow Creek, territorio de Nuevo México. Legal, permanente, suya. Hank se enteró antes de que la tinta estuviera seca, porque los ranchos pequeños son su propio sistema de telégrafo, y fue a buscar a Clara al potrero este, donde estaba haciendo el chequeo de salud trimestral del ganado de cría de caballos cuarto de milla. Lo vio venir y siguió trabajando porque no había razón para detenerse y porque fuera lo que fuera que Hank Dolly tuviera que decir, ella pensaba escucharlo de pie, con las manos haciendo algo útil. Se detuvo a unos pasos. Tenía el sombrero en las manos, algo que Clara había aprendido era la versión de Hank de una bandera blanca. Cole me mostró el registro del condado, dijo. Bien, dijo Clara, revisando el siguiente caballo. Mismo sueldo que yo, dijo. Sí. Una larga pausa. Sabes que no te lo hice fácil, dijo. No, coincidió ella. No lo hiciste. Otra pausa, más larga.
Creí que buscabas algo, dijo. Creí que tenías un ángulo. Clara se enderezó y lo miró. Sé lo que pensaste. Dijo. Todo el pueblo pensó lo mismo. Beatriz Harlan construyó toda una campaña sobre eso. Sí, la mandíbula de Hank se tensó. ¿Quieres saber qué me hizo cambiar de opinión? Ella esperó. El muermo, dijo él. La primera semana que estuviste aquí. Lo detectaste 2 días antes de que yo lo hiciera, y yo he estado viendo caballos durante 30 años. Miró al suelo. Ahí fue cuando lo supe. Solo que no quise admitirlo porque. Se detuvo. Porque admitirlo significaba que habías estado equivocado en todo lo demás, dijo Clara. Él levantó la vista. Sí. Ella lo consideró, a este hombre terco, territorial, decente, que le había hecho sus primeras semanas aquí más difíciles de lo que debían ser, y que estaba frente a ella ahora con el sombrero en las manos porque entendía que algo se debía. Hank, dijo, vamos a estar trabajando en este rancho juntos por mucho tiempo. Tú manejas las operaciones. Yo manejo la salud animal. Esas 2 cosas se superponen constantemente, lo que significa que tenemos que poder hablarnos con franqueza. Hizo una pausa. ¿Puedes hacer eso? Él se quedó callado un momento. Luego. Sí, señora, dijo, y esta vez no sonó como la primera vez que lo dijo en el campo durante la crisis. Entonces había sido un hombre rindiéndose ante las circunstancias. Ahora sonaba como algo que estaba eligiendo. Bien, dijo ella, y le entregó la tablilla del chequeo. Entonces sostén esto mientras reviso los últimos 3. Necesitaré un segundo par de ojos en los dientes traseros del overo. Él tomó la tablilla. Trabajaron el resto de la tarde codo a codo, y no fue cómodo exactamente. Demasiadas semanas de fricción para que la comodidad llegara tan rápido, pero era funcional y honesto y construido sobre algo real, que era, Clara había llegado a comprender, el único tipo de base que valía la pena tener. Esa noche, después de la cena, encontró a Garrett en el portal. Estaba en la silla donde siempre se sentaba, la que miraba hacia el potrero con una taza de café que probablemente ya se había enfriado. Ella se sentó en la silla junto a él, la que había estado vacía todas las otras tardes que había pasado caminando. Él la miró. No dijo nada. Hank y yo trabajamos juntos en el chequeo trimestral esta tarde, dijo ella. Me enteré. No es un mal hombre, dijo ella. No. Coincidió Garrett. Es un hombre orgulloso. Hay una diferencia. Lo contrataste sabiendo eso. Lo contraté porque es bueno en su trabajo, dijo Garrett. El orgullo vino con él. La mayoría de las cosas que valen la pena vienen con algo. Clara lo miró. ¿Eso es una observación general o estás hablando de mí? Él la miró de reojo y la comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más cercano que había visto de él, y cambió su rostro de una manera que le hizo entender con claridad súbita y sin complicaciones cómo debía haber sido antes de que 4 años de soledad lo hubieran cerrado. Ambas, dijo. La tarde se asentó a su alrededor, los sonidos del rancho en reposo, los caballos en el potrero, el mugido lejano del ganado, el aire fresco que traía el olor a hierba seca y esa cualidad mineral particular de las noches de verano en Nuevo México. Quiero decirte algo, dijo Garrett después de un rato. Clara esperó. Mi esposa se llamaba Margaret, dijo. Murió hace 4 años. Fiebre en el invierno. Rápido. Mantuvo los ojos en el potrero. Después de eso, decidí. No en voz alta, no conscientemente, solo decidí, que lo más seguro era no dejar que nada importara demasiado otra vez. El rancho podía importar. Los caballos podían importar. Cualquier cosa que no pudiera irse o morir demasiado rápido. Hizo una pausa. Eso funcionó bien hasta hace unas 6 semanas. El pecho de Clara hizo lo que había estado haciendo con frecuencia creciente alrededor de este hombre. Esa apertura lenta y complicada, como una habitación que había estado cerrada mucho tiempo y finalmente recibía aire. Garrett,
dijo con cuidado, no voy a apresurar nada, dijo él rápidamente. No es, solo quería que supieras por qué me tomó tanto tiempo levantarme en esa reunión. ¿Por qué no dije nada? La miró ahora directamente. No fue porque no importaras. Fue porque importabas demasiado. Y todavía no sabía qué hacer con eso. La honestidad de aquello cayó firme y verdadera, como su honestidad siempre caía, sin pulir, sin actuación. Solo el hecho simple de lo que era verdad. Clara lo miró un largo momento. Sé lo que es decidir no dejar que las cosas importen, dijo. Tomé la misma decisión después de que James se fue. Me volví muy eficiente, muy capaz. Hizo una pausa. Muy sola. Sí, dijo él en voz baja. Exactamente así. El espacio entre ellos se sentía diferente ahora. No más pequeño exactamente, sino más cálido. Cómo cambia la distancia cuando dos personas finalmente han dicho la verdad y han dejado de fingir que el otro no las escucha. No tenemos que apresurar nada, dijo Clara. No, coincidió él. Pero podríamos dejar de fingir que no sabemos lo que esto es, dijo ella. Una pausa. Larga pero no incómoda. Sí, dijo Garrett. Podríamos hacer eso. Ella no tomó su mano. Él no tomó la de ella. Se sentaron en las dos sillas del portal del rancho que ahora también era de ella, en todos los sentidos que importaban. Y vieron caer la tarde sobre el potrero este, y en algún lugar de la oscuridad, los caballos se movían lentos y tranquilos y completamente en paz. Era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. En algún lugar en el fondo de la mente de Clara, tranquilo y certero como una aguja de brújula, entendió que lo que venía a continuación no era un final. Era aquello hacia lo que todos los meses difíciles habían estado construyendo, el momento en que sobrevivir dejaba de ser la meta y algo más grande, algo elegido, ocupaba su lugar. Estaba lista para ello. La audiencia ante la Junta del Condado estaba fijada para el segundo viernes de agosto, y todo Hollow Creek lo sabía. Eso es lo que tienen los pueblos pequeños. No solo son testigos de los eventos. Los absorben, los dan vueltas, discuten sobre ellos en las mesas de las cenas y a través de las líneas de las cercas, y en los 20 minutos antes de la misa, cuando la socialización es más honesta. El asunto de Beatrice Harlan había estado girando en la boca colectiva de Hollow Creek durante 3 semanas, y para cuando la fecha de la audiencia se publicó en el juzgado, la gente había formado opiniones que cruzaban las líneas sociales habituales de maneras que sorprendieron incluso a Ruth, quien creía conocer este pueblo por completo. Astor Briggs ha estado hablando, reportó Ruth una mañana con el tono satisfecho de quien recibe buena inteligencia, dirigiéndose a las otras mujeres del rancho. Aparentemente, Beatrice hizo algunos comentarios hace 2 años sobre el manejo del pastoreo del esposo de Esther que Esther no ha olvidado. La gente no olvida las pequeñas crueldades, dijo Clara, sin levantar la vista del registro de cría que estaba actualizando. No, dijo Ruth. Las guardan y esperan. Clara pensó en eso, en la paciencia particular que se requiere para cargar un rencor en silencio durante 2 años. Esperar el momento en que decirlo realmente significara algo. Entendía esa paciencia. Había estado practicando su propia versión desde el día que cruzó la puerta de hierro de Garrett con nada más que su conocimiento, su voluntad y la terquedad obstinada de negarse a aceptar que la opinión del mundo sobre ella era la palabra final. La mañana de la audiencia, Garrett fue a buscarla antes del desayuno. Estaba en el granero. Siempre estaba en el granero a esa hora, algo que él ya sabía, tan bien como sabía cualquier cosa sobre ella, haciendo el recorrido matutino con la atención metódica que se había convertido en el ritmo del rancho. Se apoyó en la puerta del establo como siempre hacía, esperando hasta que ella llegara a un punto de descanso. Y ella apreciaba eso de él más de lo que jamás le había dicho. La espera, la paciencia de un hombre que entendía que el trabajo no se detiene por una conversación y no le pedía que lo hiciera. Deberías estar en la audiencia, dijo él. Clara se enderezó. No planeaba ir. Lo sé, dijo él. Deberías ir de todos modos. Ella lo miró. Es un procedimiento de la Junta del Condado.
Mi testimonio ya está en el expediente a través de la documentación de Webb. No es por eso que te pido que vayas, dijo él. Ella esperó. El pueblo necesita verte allí, dijo él. No escondiéndote. No quedándote fuera porque es más fácil o porque crees que no es tu lucha. Hizo una pausa. Es tu lucha. Lo ha sido desde la mañana en que Beatrice Harlan abrió la boca en esa reunión. Y la has estado ganando en silencio durante 2 meses, y eso ha sido correcto y necesario, pero hoy necesita ser público. Clara guardó silencio un momento. Pensó en la reunión, la seda verde, la voz melosa, la precisión quirúrgica de necesitada. Pensó en alejarse de eso cruzando la plaza en la oscuridad con pasos firmes y la barbilla en alto y todo lo que sentía encerrado dentro de su pecho porque la alternativa costaba demasiado. Está bien, dijo. Se puso el vestido azul otra vez. Seguía siendo el mejor de los dos, aún gastado por el viaje, aún remendado en el cuello con el hilo de Ruth. No intentó convertirlo en algo que no era. Se recogió el cabello. Se lavó las manos del trabajo matutino del granero y entró al juzgado de Hollow Creek a las 9 de la mañana como una mujer que tenía todo el derecho de estar allí, porque lo tenía. La sala estaba más llena de lo que suelen estar las audiencias de la Junta del Condado. Clara sintió que la atención se reajustaba al entrar, la recalibración particular de una sala que ha estado hablando de alguien y acaba de ver a esa persona entrar. Lo enfrentó con firmeza. Tomó asiento cerca de la parte trasera, junto a Esther, que había llegado con otras 2 mujeres que Clara reconocía del pueblo y que se movieron para hacerle espacio con una bienvenida tranquila y deliberada que era su propia declaración. Beatrice llegó 5 minutos después con un abogado de Santa Fe, costoso, pulido, el tipo de presencia profesional que pretendía señalar que esto era serio y que Beatrice tenía recursos y la intención de usarlos. No miró a Clara. El presidente de la Junta, un hombre de cabello canoso llamado Otis Crane, que tenía la paciencia cansada de alguien que había estado manejando las disputas de Hollow Creek durante 20 años y esperaba manejarlas por 20 más, abrió los procedimientos con el tono procedural plano de un hombre que no tenía interés en el teatro. De todos modos, recibió teatro. Callum testificó primero. Estaba más firme de lo que Clara esperaba. No confiado, no cómodo, pero resuelto como alguien que ha decidido que la verdad es lo único que realmente terminará con lo que ha estado cargando. Dijo lo que le había dicho a Garrett, lo que le había dicho a Webb en los mismos términos simples, sin adornos ni drama. Nombró a Beatrice directamente. Nombró a Torres. Describió la instrucción específica, abre la puerta sur. Haz que parezca que el pasador falló. Vete antes del amanecer. La sala estuvo muy silenciosa durante el testimonio de Callum. Torres lo confirmó. Más corto, más nervioso, las palabras saliendo de él como algo que le extraían en lugar de ofrecerlo, pero la sustancia era la misma. La instrucción había sido clara. La intención había sido deliberada. El abogado de Beatrice actuó admirablemente. Planteó preguntas sobre el motivo, sobre la confiabilidad de hombres que potencialmente enfrentaban su propia responsabilidad, sobre la ausencia de documentación directa. Era hábil y minucioso y totalmente correcto en que la evidencia física por sí sola era circunstancial. Pero entonces Webb presentó el análisis de las huellas de botas, el informe del mecanismo de la puerta y la línea de tiempo que situaba el sabotaje en una ventana de 40 minutos durante la cual el hombre de la noche de Beatrice, Torres, no tenía coartada confirmada y la propia Beatrice no había sido vista por su personal doméstico. Y entonces Garrett habló. Se paró al frente de la sala y no actuó. Expuso hechos. El estado de la puerta, la dirección del rebaño, las lesiones del semental, el riesgo para su operación ganadera y su personal. Fue preciso, sin emociones y completamente creíble porque era un hombre al que Hollow Creek conocía desde hacía 15 años y cuya palabra tenía el peso particular de alguien que nunca había sido conocido por exagerar. Luego dijo algo que Clara no esperaba. Quiero agregar una cosa para el registro, dijo. Esa mañana, antes de que yo o cualquiera de mis hombres llegaran al pasto sur, mi gerente de ganado entró a un rebaño en movimiento en la oscuridad y sacó a un semental caído ella sola.
Evaluó al animal, lo llevó a un lugar seguro y luego regresó y organizó el esfuerzo de recuperación que evitó una pérdida total. Miró a la junta, no a Clara. Su nombre es Clara Mewadam. Ha sido la razón por la que este rancho sobrevivió este verano, y estará en nuestro registro operativo como gerente de ganado mientras ella decida quedarse. Quiero eso también en el registro del condado, porque este pueblo ha dicho muchas cosas sobre ella desde que llegó, y quiero que la versión precisa esté documentada en algún lugar oficial. La sala se movió. Clara sintió la mano de Esther presionada brevemente contra su brazo, y se quedó muy quieta y mantuvo el rostro compuesto porque la alternativa era algo para lo que no estaba preparada en el juzgado de Hollow Creek frente a 40 personas. El abogado de Beatrice pidió un receso. Durante el receso, en el pasillo fuera de la sala de audiencias, la propia Beatrice apareció, no con su abogado, sola, lo que era la segunda vez en tiempos recientes que hacía algo sola, y ambas veces habían estado dirigidas a Clara, lo que Clara encontró significativo. Beatrice se veía cansada. No desaliñada, mujeres como Beatrice Harlan no se desaliñaban. Pero la superficie compuesta era más delgada de lo habitual, y debajo, Clara podía ver algo que en otro contexto podría haber sido vulnerabilidad. No va a salir a mi favor hoy, dijo Beatrice. Directa, por una vez. No, cariño. No, coincidió Clara. Quiero que sepas. Beatrice se detuvo, comenzó de nuevo. Lo que dije en la reunión sobre que estabas desesperada. Miró un punto ligeramente más allá del hombro izquierdo de Clara. Sabía que no era verdad cuando lo dije. Lo dije porque era efectivo, porque era lo que más probabilidades tenía de hacer que la sala estuviera de acuerdo conmigo. Una pausa. No me estoy disculpando. Solo estoy siendo honesta sobre lo que fue. Clara la miró un largo momento. ¿Por qué? Beatrice le sostuvo la mirada. Porque vas a estar aquí mucho tiempo, dijo. Y yo también. Y prefiero que sepas que no soy tan estúpida como para creerme mi propia actuación a que pienses que realmente te vi así. Fue lo más honesto que Beatrice Harlan había dicho jamás en presencia de Clara y posiblemente en tiempos recientes. Sé que no lo creíste, dijo Clara. Eso es lo que lo hizo efectivo. Beatrice la estudió. No eres lo que esperaba, dijo. Esperabas a alguien desesperada, dijo Clara. Te dije lo que era la primera vez que nos conocimos. Simplemente no escuchaste. Beatrice casi sonrió, una pequeña y verdadera, reticente. No, dijo. No lo hice. La Junta emitió una censura formal y remitió la denuncia de sabotaje a la oficina del fiscal territorial para revisión adicional. La disputa sobre el límite del arrendamiento de Pastoreo Sur que Beatrice había estado litigando durante 2 años fue suspendida en espera de la investigación. No era una condena penal, eso tomaría más tiempo y quizás no llegara, pero era oficial y pública y estaba ingresada en el registro permanente del condado. Cuando la audiencia se levantó y la sala comenzó a moverse y disolverse en el particular aftermath social de un evento público, Clara salió del juzgado bajo el calor de agosto y se paró en los escalones y respiró. Garrett salió detrás de ella. Se paró a su lado mirando la calle. ¿Estás bien?, dijo. Sí, dijo ella. Y lo estaba completamente. Él se volvió para mirarla, y ella le devolvió la mirada, y algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. El reconocimiento de algo completado, un capítulo cerrado, una base que había sido puesta a prueba desde todas las direcciones y había resistido. Lo que dijiste ahí dentro, dijo Clara, sobre el registro del condado. Lo dije en serio, dijo él. Sé que lo hiciste, dijo ella. Por eso importó. Él la miró con esa expresión que ella conocía completamente ahora. Ya no cerrada, ya no evaluando. Abierta de la manera cuidadosa y deliberada de alguien que ha elegido abrirse en lugar de haber sido empujado a ello. Vamos, dijo. Ruth va a querer escuchar todo. Caminaron de vuelta a la carreta juntos, y Clara no pensó en la mujer que había llegado a Hollow Creek 2 meses antes con 12 pesos en el forro de su falda y una bolsa de viaje, y el peso acumulado de todos los que alguna vez decidieron que no era suficiente.
Estaba pensando en el calendario de cría para septiembre y si la pata de Cannon estaría completamente sana para la subasta de caballos de otoño y la conversación que necesitaba tener con Garrett sobre ampliar el cuarto de suministros veterinarios antes del invierno. Estaba pensando en el trabajo, su rancho. Estaba pensando en el futuro. 2 semanas después, la primera cría de la temporada de otoño llegó. Llegó a las 3:00 de la mañana, como suelen llegar las crías, en las horas inconvenientes e insistentes, cuando el resto del mundo está dormido, y el granero sostiene su propio mundo silencioso de aliento y paja, y la atención particular y concentrada de un nacimiento. La yegua era parte del stock de cría de caballos cuarto de milla, una castaña estable llamada Pearl, que había parido 2 veces antes y sabía lo que hacía. Pero Clara la había estado monitoreando durante 2 días y estaba durmiendo en el granero de nuevo por si acaso. Estaba allí cuando sucedió. Siempre lo estaba. La cría era una potranca, vallo oscuro, de patas largas con la expresión ligeramente aturdida de algo que acaba de llegar a un mundo que no sabía que existía. Se acostó en la paja y respiró y parpadeó, y luego, con la obstinada voluntad particular que los caballos llevan en los huesos, comenzó el proceso de intentar ponerse de pie. Tomó 11 minutos casi. Clara se sentó sobre sus talones en la paja y observó cada segundo. La potranca cayó 4 veces. Cada vez se detenía, no rindiéndose, recalibrando, y luego intentaba de nuevo con una distribución de peso ligeramente diferente, un posicionamiento ligeramente mejor, aprendiendo la física de su propio cuerpo en tiempo real. En el 5.º intento, lo logró. Se mantuvo temblando en la paja, las 4 patas vibrando, la cabeza balanceándose por el esfuerzo del equilibrio, y se mantuvo en pie, delgada, nueva y completamente ella misma. Garrett apareció en la entrada del granero. Clara no lo había oído llegar. No sabía cuánto tiempo había estado allí parado. Pero cuando se giró, él estaba mirando a la potranca con una expresión que nunca le había visto antes, sin guardia, de una manera que ella entendió que era rara. La suavidad particular de un hombre sorprendido sintiendo algo contra lo que no se había protegido a tiempo. Lo logró, dijo él en voz baja. Lo logró, dijo Clara. Entró al granero y se agachó junto a Clara. Y ambos miraron a la potranca de pie sobre sus temblorosas piernas nuevas. Y el silencio entre ellos era del mejor tipo, lleno, no vacío, cargado con todo lo que habían construido y todo lo que aún no habían dicho, y todo el tiempo que tenían para decirlo. Me recuerda a alguien, dijo Garrett. Clara lo miró. Llegó sin nada, dijo él. Cayó más de una vez, se levantó en cada una. Sostuvo su mirada. Más fuerte cada vez que se levantaba. Clara sintió algo moverse en su pecho. No el complicado sentimiento de estar en guardia que había estado cargando durante meses, sino algo más limpio, más cálido. La sensación de ser vista con precisión por alguien que había elegido mirar. Garrett, dijo ella. Lo sé, dijo él. No estoy apresurándome. No estás apresurándote, coincidió ella. Estás siendo honesto. Hay una diferencia. Él casi sonrió. La verdadera, la que cambiaba su rostro. Sí, dijo. La hay. Pearl se movió hacia la potranca y la olfateó, y las patas de la potranca se estabilizaron ligeramente. El temblor se redujo. El contacto con algo conocido haciendo lo desconocido manejable. Clara lo observó y pensó en lo que Ruth había dicho meses atrás, sobre un hombre cuestionando una conclusión que había mantenido durante 4 años. Pensó en sus propias conclusiones, las que había hecho en el territorio de Arizona. Viajando sola, sobreviviendo sola, construyendo la arquitectura interna de una mujer que no necesitaba nada ni a nadie porque necesitar cosas le había costado todo una vez. Pensó en cuánto tiempo había estado cargando esa arquitectura como armadura y llamándola fortaleza. Parte de ella era fortaleza. Ahora entendía la diferencia. La parte que era armadura, estaba lista para dejar atrás. Extendió la mano y puso la suya sobre la de Garrett, donde descansaba sobre su rodilla en la paja. No una declaración, no una promesa, solo contacto,
Solo el reconocimiento de que la distancia entre ellos era una elección y ella estaba eligiendo cerrarla. La mano de él se giró bajo la de ella y la sostuvo. Se quedaron en el granero hasta que la potranca estuvo mamando y Pearl se había calmado y la crisis había pasado. Y el tranquilo milagro de un nuevo animal en el mundo era simplemente un hecho añadido a todos los otros hechos que conformaban el rancho Cole en una cálida noche de agosto en el territorio de Nuevo México. Cuando Clara finalmente salió del granero a la oscuridad previa al amanecer, el aire comenzaba a cambiar, ese ligero y apenas perceptible enfriamiento que significaba que la mañana llegaba, incluso si aún no había llegado. El rancho estaba en silencio a su alrededor. Los caballos en el pasto, la casa dormida, las construcciones exteriores que ahora conocía como conocía sus propias manos, donde estaba todo, qué significaba todo, qué sonidos eran normales y cuáles requerían atención. Conocía este lugar. Él la conocía a ella. 3 semanas después, Garrett se paró frente a todo su equipo del rancho. 12 hombres, incluidos Hank, Pete, George, y los 3 líderes del pueblo que habían venido de Hollow Creek para la revisión operativa de otoño. E hizo el anuncio que Ruth había estado prediciendo durante un mes y que Clara no se había permitido creer completamente hasta que lo escuchó en su voz frente a testigos. Clara Mewadam es mi socia comercial, dijo. Participación igual en la operación de cría. Su nombre va en la enmienda de escritura que voy a presentar en el condado la próxima semana. Esto no es una discusión ni una propuesta. Es un hecho, efectivo hoy. Nadie dijo nada por un momento. Luego George se quitó el sombrero. Pete lo siguió. Luego los demás, uno por uno, el gesto moviéndose entre los hombres reunidos con el tranquilo impulso de algo verdadero siendo reconocido. Hank fue el último. Sostuvo la mirada de Clara cuando lo hizo, y no había incomodidad en ello, ningún residuo del hombre que le había dicho quien te puso a cargo en el granero de alimento 2 meses atrás. Solo el reconocimiento firme de un profesional a otro. Clara se paró junto a Garrett frente a todo lo que había construido y todo lo que había sobrevivido, y miró a estos hombres que la habían dudado, puesto a prueba y, en algunos casos, intentado deshacerla. Y no sintió triunfo, ni vindicación, ni la amarga satisfacción particular de ser probada correcta. Sintió algo más tranquilo y más duradero que cualquiera de esas cosas. Se sintió en casa. Esa tarde, escribió una carta a una mujer de la que había oído a través de Esther, una viuda en el territorio de Arizona, hábil con el ganado y sola, buscando trabajo, siendo rechazada en cada rancho de su condado por las mismas razones por las que Clara había sido rechazada en cada puerta de Hollow Creek 2 meses atrás. Clara escribió la carta en su propio nombre, en el membrete del rancho Cole, con el título oficial que ahora estaba registrado en el registro del condado. Le ofreció a la mujer un puesto. Incluyó el salario, uno justo, la misma tarifa que los peones varones. La firmó. Clara Mewadam, gerente de ganado y socia, Rancho Cole, Hollow Creek, territorio de Nuevo México. La selló. La entregó al correo. Luego volvió al trabajo. Esa tarde, en la cerca reconstruida del corral de verano que la cuadrilla había reparado después del incidente de la puerta de agua, Clara se sentó junto a Garrett y observó a la potranca, ahora de 2 semanas, creciendo en sus patas, moviéndose con creciente confianza alrededor de Pearl en el pequeño corral. El temblor había desaparecido. La incertidumbre había desaparecido. Lo que quedaba era un animal aprendiendo el rango completo de lo que era capaz. Y el aprendizaje tenía la cualidad de algo gozoso. Ella necesita un nombre, dijo Garrett. Sí, dijo Clara. Tú deberías ponerle nombre, él dijo. Clara miró a la potranca de Filadelfia, de lomo fuerte y oscuro, con una estrella blanca en la frente que no se había visto la noche que nació, pero que había aparecido cuando el pelaje cambió por completo. Una marca que había estado ahí todo el tiempo, solo esperando a mostrarse. Hollow, dijo Clara. Garrett la miró. Por Hollow Creek, dijo ella. Para que recordemos dónde empezamos, lo que costó, lo que nos hizo. Hizo una pausa. Una cosa así no se olvida. Le pones nombre, la cargas contigo, y dejas que signifique algo.
Garrett se quedó callado un momento. Hallow, dijo, como si probara el peso de la palabra. Hallow, confirmó Clara. Él asintió. Buen nombre, dijo. La potranca se movió a lo largo de la cerca y sacudió la cabeza, y la estrella en su frente atrapó el último destello de la luz del atardecer. Y Clara la observó y sintió todo el peso y la calidez de donde estaba y en lo que se había convertido. No una mujer que había sobrevivido, sino una mujer que había construido, que había elegido, que se había quedado, no porque no tuviera a dónde más ir, sino porque ese era exactamente el lugar donde había decidido echar raíces y crecer. Había llegado a Hollow Creek cubierta de polvo y del juicio de los demás, con 12 pesos cosidos en su falda y una reputación ya hecha pedazos antes de haber pronunciado una sola palabra. Dejó esa versión de sí misma en el pasado, donde pertenecía. Lo que era ahora lo había ganado con cada cubeta de agua fría, cada hora en el establo oscuro, cada palabra que se negó a dejar que la quebrara, cada vez que se levantó cuando lo más fácil, por mucho, habría sido quedarse en el suelo. Clara Meweckham no se disculpaba por ocupar espacio. Ella misma había construido ese espacio, y era del tamaño exacto, y era total, permanente e irrevocablemente suyo.